Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, ya la conocemos a nuestra querida Zaira, pero no está de más darle la bienvenida esta noche. Ella nos regala esta hermosa conferencia desde Bogotá, que es de donde se encuentra. Y quiero resaltar que Zaira sufrió un pequeño accidente y a pesar de ello, con mucho cariño está con nosotros, porque bien pudiera estar descansando o reparando energías para poder recuperarse más rápido, pero agradecemos mucho esas muestras de fraternidad y cariño hacia nosotros. Y bueno, no está, queda más que dejarla en el uso de la palabra y que nos pueda ilustrar con este tema tan interesante como es el de la erraticidad. Y bueno, quedamos muy atentos, Zaira. Muchas gracias. Vale, pues muy buenas noches para todos. Una alegría estarlos compartiendo nuevamente aquí a la distancia y con estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar pues realmente más cerca. Entonces, si ya explicaron, si de pronto ven esta mano así, no es que me esté desdoblando, no, sino es que está, está con el yeso ahí en recuperación. Voy a compartirles pantalla, si me permites compartir pantalla, José, creo que está, por favor, para compartirles la presentación. Okay. Listo, Zaira, puedes compartir. Vale, ¿me confirman por favor que la están viendo? Sí. Listo. ¿Ya está en modo grande? Sí, ya. Sí. Ya, ahora sí. Bueno, entonces en esta noche he sido convidada para compartir con todos ustedes este tema de la erraticidad, que es el periodo entre vidas. La primera vez que yo escuché esta palabra erraticidad hace pues obviamente muchos años, la tenía asociada con erraticidad como con algo que está errado, como estar en el error. Yo decía, no, pero yo no quiero estar en el periodo entre vidas en un error. Estoy comprendiendo que es la denominación que se le da a ese periodo que tenemos entre una y otra vida. No es necesariamente que implica una condición positiva o negativa, ya lo vamos a ver, sino es ese momento en que estamos culminando una encarnación y antes de entrar en nueva reencarnación. A eso lo llamamos el periodo de la erraticidad, porque estamos errantes en el sentido que estamos yendo y viniendo, ¿no? En esos procesos de aprendizaje. Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, nos lo explica muy bien, nos dicen, se debe considerar también que en este estado errante, es decir, en los intervalos de las existencias corporales, la situación del espíritu está en relación con la naturaleza del mundo al que se liga su grado de adelanto, que así en la erraticidad es más o menos feliz, libre e ilustrado, según esté más o menos desmaterializado. Entonces, también nos hace aquí alusión a que dependiendo del planeta que estemos habitando, con la energía circundante, el nivel evolutivo de este planeta, pues también va a ser la característica de este periodo de erraticidad en el que el espíritu va a estar vibrando. Hay una sintonía con esa parte vibratoria del planeta en el que se encuentre, nos encontremos encarnados. Y a lo largo de la codificación espírita y a lo largo de los libros de diversos mediums, especialmente, digamos, toda esta serie, por ejemplo, de André Luis a través de la psicografía de Francisco Cándido Javier, es muy rica en ejemplos donde habla y da diversos casos sobre estos periodos entre vidas, de esta vida en el mundo espiritual en diferentes condiciones. En condiciones muy buenas en que están aprendiendo, que están trabajando, que están aprovechando este tiempo, y condiciones en las que el espíritu también queda apegado, perturbado con ciertas necesidades particulares de acuerdo a pues, este apego a este desarrollo de su ser y de su conciencia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos bastante material de donde conocer y aprender sobre este periodo de la erraticidad, que si bien nosotros también hemos pasado muchas veces por ese periodo de la erraticidad, porque hemos encarnado varias veces, ¿cierto? La mayoría de los que estamos aquí tenemos
unas cuantas encarnaciones ya acumuladas en nuestro récord reencarnatorio, y entonces muchas veces hemos vivido este proceso entre vidas. Unas veces habremos estado en mejores estados y otros no. De ahí la importancia de que cada vez consolidemos más este conocimiento espiritual para que tengamos mayor conciencia y mayor aprovechamiento de ese tiempo y de ese periodo de vida en el mundo espiritual. Y el Aura Espírita nos indica que esta clasificación de los espíritus se puede dar por dos vías. Una es la clasificación a través del estado del espíritu, si se encuentra encarnado, si se encuentra errante, es decir, en el periodo entre las dos vidas, o si ya son espíritus puros. Cuando estamos encarnados, entonces es que estamos ligados a un cuerpo, en un planeta determinado, haciendo los aprendizajes necesarios de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades y a los compromisos que tengamos. Cuando ya somos espíritus puros, es que ya tenemos cierto nivel de perfección y no tenemos la necesidad de reencarnar. La mayoría de nosotros estamos en esta fase que todavía necesitamos el proceso de reencarnación. Y por lo tanto experimentaremos ese estado de erraticidad cada vez que desencarnemos y antes de volver a reencarnar. Cuando estamos errantes, estamos libres del cuerpo material y esperando una nueva reencarnación. Entonces estamos en un estado ahí como de espera entre una y otro periodo reencarnatorio. Esta es la clasificación de los espíritus según su estado. Pero también tenemos una clasificación del espíritu según su evolución. Entonces pueden ser perfectos, que son aquellos que son puros. Pueden ser buenos, que son aquellos que son benevolentes, sabios, de sabiduría, son superiores. Y aquellos imperfectos, que son los impuros, livianos, pseudosabios, neutros o perturbadores. La mayoría de nosotros todavía estamos en esta sección de los espíritus imperfectos. Probablemente ya no tenemos esa maldad, no tenemos esas características, pero aún tenemos, obviamente, cosas que para perfeccionar y para trabajar. Entonces, tenemos esa doble explicación de la clasificación espiritual. ¿Qué pasa con este periodo de la erraticidad? Tiene unas características. Es decir, que en este periodo de la erraticidad, si bien no tenemos un cuerpo, si tenemos un periespíritu y un espíritu que está ligado al ambiente vibratorio, psicoespiritual, psicoambiental del planeta donde vivimos, ¿no? Entonces, somos, como tenemos cada una nuestra nacionalidad, también como espíritu tenemos un planeta donde estamos habitando y que hay unas características particulares energéticas, vibratorias y de las características de nuestro periespíritu. Conservamos nuestra individualidad. Nosotros en cada reencarnación desarrollamos personalidades diferentes, de acuerdo a si nacemos hombres, a nacemos mujeres, en cierto lugar, en cierta cultura, con ciertas características de nivel social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conservamos nuestra individualidad a lo largo de esos procesos reencarnatorios e incluso en el proceso de erraticidad, contrario a lo que consideran algunas otras culturas, que al morir el espíritu va y se amalgama en un gran todo, en una gran energía suprema, sino que seguimos nosotros conservando esa individualidad, que es el principio que va avanzando en el desarrollo evolutivo del ser con sus dos alas, que es la parte intelectual y la parte moral. En esos periodos de erraticidad, según nuestra sintonía vibratoria, pues nos vamos a ubicar en lugares vibratorios acorde a esa sintonía que nosotros tengamos. No podemos desencarnar con ciertas tendencias, ciertos apegos, ciertas dificultades e ir automáticamente en ese periodo de la erraticidad a un lugar espiritual pues muy bonito, muy armonioso, si no tenemos ese merecimiento, si no tenemos esa sintonía. Vibratoriamente no es posible, hay una distonía. Va a depender también del tipo de desencarnación, si es una desencarnación de forma natural, si fue un suicidio, si es una muerte compleja, va a tener entonces también ese proceso de la erraticidad puede tener ciertas, llamémoslos complicaciones o características particulares. Pueden darse sí reencuentros con nuestros seres queridos, nos reencontramos en esos periodos, por afinidades también. Entonces las afinidades pueden ser positivas o las afinidades pueden ser negativas. Es decir, con aquellos espíritus con que tengamos una vibración de amor, de cariño, de empatía, o
también podemos llegar a aquellos lugares donde las sintonías a través de deudas, de compromisos que tengamos con estas seres. El nivel de lucidez que tengamos a nivel espiritual va a variar, el nivel de conciencia y de lucidez, de acuerdo justamente a esos compromisos que tengamos. En las obras de Manuel Filomeno de Miranda, por ejemplo, también hay bastante conocimiento a este respecto, casos donde se exponen, la literatura de él sabemos que está enfocada en los procesos de obsesión, entonces está enfocado en mostrar cómo estas desencarnaciones, estos periodos de erraticidad de aquellos espíritus que tienen un compromiso mayor, que no tienen una protección espiritual y que no han desarrollado cierto grado de conciencia, es pues realmente bastante perturbada porque aquellos otros espíritus que están en esa faja vibratoria pero que han desarrollado más su inteligencia aprovechan estos momentos para generar procesos de vampirización incluso estando en los periodos de erraticidad, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que tengamos la capacidad de poder trabajar justamente en que en este periodo de era de erraticidad que estamos construyendo, de hecho en este instante, según lo que estamos trabajando en nuestra existencia actual, estamos ya construyendo cómo va a ser un poco ese periodo de la erraticidad de esta encarnación cuando culminemos esta y antes de llegar a la siguiente. La memoria, la última vida de las vidas pasadas, va a recobrarse o no de acuerdo al nivel de lucidez del espíritu. A veces puede ni siquiera tener conciencia que está en ese periodo de erraticidad, porque está apegado, porque no cree que exista algo más, entonces tiene un periodo de turbación largo y no tiene ese nivel, obviamente, de mucho menos recordar aquellas otras vidas pasadas. Pero en la medida que hay mayor lucidez y mayor nivel evolutivo, pues el espíritu va recuperando más fácil esas memorias en esos periodos de erraticidad. Va a también depender la edad o la condición médica congénita del momento de la muerte. Por ejemplo, cuando un niño desencarna, ese periodo de la erraticidad tiene un periodo también de adaptación nuevamente del espíritu que desencarna como niño a volver a recuperar todas sus capacidades como espíritu pleno en el mundo espiritual en lugares especiales. Las personas que mueren o desencarnan con ciertas enfermedades de pronto de un proceso crónico o con un impacto importante a nivel emocional, también tendrán un proceso de despertar y de recuperación en el mundo espiritual antes de poder desarrollar otro tipo de labores. Entonces veamos cómo todas estas características que pueden afectar de una u otra manera o incidir en ese periodo de entrevidas. Y entonces, hablando de ese lugar vibratorio, qué importante que trabajemos en conciencia para dónde nosotros vamos a ir. Es como cuando hacemos un viaje. Pues la mayoría de nosotros queremos hacer viajes a lugares muy agradables, donde nos reencontremos con nuestros seres queridos, donde estemos en un ambiente que nos traiga tranquilidad, felicidad o bienestar. Ese lugar vibratorio, entonces podemos nosotros incluso irlo construyendo con los actos que realizamos en el día a día de nuestra vida. Si comenzamos a sintonizarnos con lugares de aprendizaje, con lugares de trabajo, con lugares de servicio, con el perdón, con el estar en paz con nuestra conciencia, y además que no sabemos cuándo va a ser ese momento, entonces debemos estar preparados prácticamente siempre, ¿no? Tener como nuestra conciencia, nuestro balance tranquilo. Esa película que es muy bella, que se llama Más allá de los sueños, no sé si la han visto, si no la han visto se la recomiendo, y si ya se la vieron, se la pueden volver a ver, que siempre uno aprende algo más y uno aprovecha más el contenido de la película. Nos muestra, por ejemplo, esa sintonía vibratoria de los lugares a que cada uno de ellos llegaron, la esposa que murió de cierta manera y él que murió de otra manera, cómo fue ese periodo justamente de despertar y en qué lugar estaban ellos en ese instante. Entonces, ¿cómo sería nuestro lugar vibratorio en este instante si nosotros desencarnáramos? ¿A dónde llegaríamos? ¿Cómo sería ese lugar ideal para que aprovechemos ese periodo entre vidas? ¿Qué paraje nos encontraremos? Va a depender de los arrepentimientos, los apegos, las culpas, el uso del tiempo y las oportunidades, y de esa manera van a ser los reencuentros, según los logros, merecimientos y las realizadas.
Estos diferentes niveles vibratorios y este aprovechamiento de este tiempo entre las vidas puede ser muy fructífero para el espíritu. También en ese tiempo podemos aprender, podemos reparar y podemos servir. Podemos también trabajar en desarrollo espiritual en ese periodo entre vidas. Es un tiempo que puede ser muy provechoso. ¿Y cuánto tiempo es? Preguntan en el libro de los espíritus, en la pregunta 224. Pueden ir desde horas hasta millares de siglos. Y puede darse este intervalo de tiempo, bien sea porque tiene que hacer una reencarnación compulsoria, o sea, muy rápida, o puede ser por misión. A veces también tanto tiempo de reencarnación a reencarnación depende, es porque el espíritu está en negación, está con ideas fijas con relación a, por ejemplo, a venganzas o cosas que no le permiten realmente ese proceso terapéutico que es la reencarnación misma. O también ya cuando está en un estado muy evolutivo, pues es porque no tiene necesidad de ese proceso reencarnatorio, y cuando viene a reencarnar es por procesos de misión, como el estilo pues de Jesús, que bien sabemos que es el espíritu más evolucionado que tenemos en nuestra globo terráqueo. Entonces, este tiempo va a variar. No sabemos si de encarnación a encarnación de nuestros propios procesos de erraticidad pueden haber sido horas, meses, años, y sabemos que el tiempo para nosotros en la Tierra, en este nivel vibratorio y de realidad, es diferente al tiempo espiritual también. En la pregunta 232 del libro de los espíritus, Kardec pregunta a los espíritus si nosotros podemos como espíritus en ese periodo de la erraticidad, pues viajar a cualquier parte del universo, que sabemos que existen múltiples constelaciones, galaxias, que el universo es demasiado grande. Entonces pregunta que si en esos periodos de erraticidad, pues nosotros podemos viajar libremente en el espacio a través de los planetas. Y es muy interesante la respuesta que los espíritus dan ahí a Kardec, que dicen, así como el espíritu tiene una vibración que pertenece a ese planeta, en los otros planetas tienen también otras fajas vibratorias. Y como cuando nosotros vamos de viaje a otro país, tenemos que sacar tal vez un pasaporte, una visa, o tener ciertas condiciones para poder viajar. De la misma manera, el espíritu necesitaría unas características especiales para realizar esos viajes interplanetarios a nivel pues espiritual. La condición vibratoria, recordemos que aparte de la cómo se crea o se sostiene el perispíritu a través de esa energía misma que es dada por el planeta. Por lo tanto, se requerían ciertos procesos particulares. Sin embargo, también nos dice que a veces se da que se puedan dar esas visitas espirituales a otros lados para generar aprendizajes, para que se motive en el espíritu ese deseo de llegar a conquistar esos otros lugares, llegar a poder vivir en otros lugares. Entonces genera esa motivación. Entonces, que sí se generan como esas excursiones a nivel espiritual para poder conocer esos lugares. Por eso probablemente a veces incluso podemos tener sueños donde recordamos parajes muy bellos que pueden ser dados en este mismo planeta, en otras dimensiones, pero también pueden ser dados en otros planetas a nivel espiritual, según las necesidades y los requerimientos y los merecimientos. Y ellos preguntan allí en la pregunta 230, entonces vuelven a corroborar, bueno, ¿se evoluciona en este estado de la erraticidad o es un periodo allí como muerto? Entonces ellos responden pues que va a depender de la voluntad. Es en la asistencia corporal que pone en práctica las nuevas ideas que adquirió. Entonces, dependiendo de la voluntad del espíritu, de su nivel de conciencia, del deseo que tenga, de su mejoramiento, el compromiso que tenga con ello, va a poder aprovechar más este tiempo entre vidas, haciendo aprendizajes, haciendo servicios, conociendo diferentes otras áreas, otras colonias espirituales, haciendo aquellos bonus hora que nos habla tan bellamente André Luis en la obra de No Solar, o puede no aprovechar también su tiempo, porque puede estar en un nivel de inconsciencia, de realmente que ni siquiera acepta el mundo espiritual y quedan en estados como de llamémoslos como de coma o sueño profundo a nivel espiritual, porque no logran ni siquiera asimilar ese periodo y duran, digamos que pierden mucho tiempo en estos procesos. Y a veces la reencarnación se da de forma compulsoria
sin que el espíritu haya tenido conciencia en esos tiempos de erraticidad, en esos tiempos entre vida. Y que sin embargo, a pesar de que nosotros aprendamos muchas cosas allá en el mundo espiritual, es aquí en el plano tierra donde venimos como a pasar la prueba, a pasar el examen. Puede que hagamos muchos cursos y digamos, sí, en esta encarnación sí voy a perdonar a Pepita, a Juanita, en esta sí me vengo a superar mis miedos o mis odios, mis venganzas, y tenemos realmente el firme propósito, pero cuando llegamos aquí con el peso de la materia, con el olvido del pasado, pues a veces las tendencias más fuertes en nuestro ser vuelven a manifestarse. Por eso es que es la prueba de poder realmente superar esas tendencias, por ejemplo, suicidios o homicidios o la avaricia. Entonces, esa tendencia puede presentarse, pero sí a nivel espiritual, el espíritu tiene ese compromiso allí bien guardado y logra fortalecer esa voluntad, logra trascender la prueba y volver nuevamente al estado de erraticidad, el periodo entre vidas, con una conquista más en su existencia para su espíritu, en su proceso evolutivo, y comenzar a trabajar por patamares más altos en su existencia. Entonces, esta erraticidad puede ser de felicidad, de mucho bienestar y de mucho aprovechamiento, o de tristeza y de mayor compromiso. Si de pronto en ese periodo de la erraticidad, no es de aprovecharlo para aprendizajes, se da es que el espíritu tiene el deseo de venganza muy grande hacia alguien o de perturbar la paz de alguna persona y se dedica ese periodo de entre vidas es a un proceso obsesivos o a procesos perturbadores, pues está generando un mayor comprometimiento pues de su proceso evolutivo y va a demorar aún más este adelantamiento. Y preguntan allí en la pregunta 226, entonces dice, ¿todos los espíritus no encarnados son errantes? Y nos contestan, no, los que ya han alcanzado la perfección, su estado es definitivo. Es decir, recuerden que la erraticidad es el estado en que el espíritu va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Entonces, aquellos espíritus que son ya más evolucionados no tienen esta necesidad y volver para aprender y para asimilar y afianzar los conocimientos. Seguramente en la medida que vamos evolucionando, tendremos más conocimiento, pasando a otros mundos mucho más felices y avanzados, tendremos conocimiento de lo que ocurre con mucha más especificidad en aquellos mundos y cuáles son los propósitos mayores de los aprendizajes en esos mundos. Entonces llegará un punto en que ese periodo de la erraticidad ya no lo tendremos, ya no tendremos la necesidad de reencarnar, pero habrá otras necesidades a nivel evolutivo que pasaremos a cumplir y a desarrollar a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Entonces, este periodo de erraticidad que todos todavía experimentamos al terminar cada encarnación, cada reencarnación, es para hacer una revisión de mi existencia exactamente anterior y de mis existencias anteriores para ver cómo va el balance, hacer una planeación y una preparación para nuestras próximas reencarnaciones. Entonces, aplicamos ese ciclo como de PHBA, de planificar, hacer, verificar y actuar en cada reencarnación, y es en ese periodo de entre vidas en que hacemos desde lo consciente y desde recuperar aquellos contenidos inconscientes, dependiendo del grado de evolución del espíritu y su nivel de conciencia, programar con mayor conciencia. Y por eso es que en la medida que ese desarrollo espiritual se va dando más y más, el espíritu, o sea, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de participar más en conciencia en la programación y planeación de las nuevas reencarnaciones, porque no va a ser a raíz de un capricho, de un gusto, de cómo quiero reencarnar, sino justamente de las necesidades y las características que esa reencarnación me puedan ser más provechosas para mi aprendizaje y para mi evolución. Y allí relaciono esto con el nivel de conciencia, el nivel espiritual y el nivel de conciencia. Hay un teórico muy interesante que se llama Ken Wilber, que habla de los diferentes niveles de conciencia y lo relaciona con niveles también de desarrollo de alguna manera de esa parte espiritual. Los más altos están desarrollados, están relacionados con esa parte de un dominio transpersonal, tiene un desarrollo más psíquico, de percepciones incluso más avanzadas. Entonces, a través de ese proceso reencarnatorio vamos a ir
conquistando esos niveles de conciencia que van desde lo más básico, de lo más concreto, que incluso la historia de nuestra humanidad nos puede mostrar eso. Cuando recién aparecieron los primeros homínidos, ese nivel de conciencia y más de un desarrollo moral, ético, intelectual era muy primordial. Pero miren cómo a través de los milenios, esa conquista de la inteligencia y de ahora del sentimiento que estamos intentando desarrollar a través de abandonar esta parte del desarrollo espiritual, pues se va dando. Entonces podemos ver aquí en nuestro mismo planeta Tierra ese desarrollo de la evolución espiritual y de la conciencia, que se da a través de los procesos reencarnatorios. Aquí les traigo algunos ejemplos para mencionar de personas no espíritas que hablan de estos periodos de erraticidad, de estos periodos entre vidas. Es muy interesante. Este señor se llama Michael Newton, nació en el año 1931 en Estados Unidos, trabaja mucho lo que es el área de la hipnosis clínica y él era una persona muy escéptica de todo lo que fuera a nivel espiritual o de vidas pasadas, y tiene una experiencia con uno de sus pacientes que de forma espontánea, al pedirle que vaya al momento, en un momento hipnótico, que vaya al momento donde surge el problema que estaban tratando, salta automáticamente a una vida pasada. Allí él comienza a ver sistemáticamente en sus pacientes que estos contenidos eran importantes y que traían un bienestar para el paciente, pero además comenzó a ver no solamente que viajaban a vidas pasadas, sino que habían momentos en que estaban en ese periodo entre vidas. Y en ese periodo entre vidas lo que hacían era, lo escribe él o como lo escriben sus pacientes, es que había un consejo de maestros donde había unos reencuentros, donde se evaluaban los aprendizajes que habían tenido en esa encarnación, que manifestaban unos lugares específicos. Aquí les dejo el link si desean consultarlo. Es una entrevista corta, como unos 9 minutos, donde habla de algunas experiencias. Es interesante si pueden verlo, porque son personas que desde culturas, conceptos y paradigmas no espirituales terminan investigando y creyendo en esto y hablando, por ejemplo, este periodo, no lo llaman obviamente como un periodo de erraticidad, sino lo hablan como un periodo entre vidas, pero es una comprobación desde campos ajenos a la doctrina espírita de estos periodos de erraticidad. Es bien interesante. Está este señor James Van Praagh, que ustedes de pronto lo conocerán por la serie de Ghost Whisper, que fue muy, muy conocida, no sé si allá en Perú la pudieron ver, pero trataba sobre una chica que era medium, que podía ver y percibir los espíritus, y es basada en casos que le ocurrían a él mismo, ¿no? Y tiene un libro muy interesante que se llama Asuntos Pendientes, y consiste en cómo los espíritus pueden ayudarnos a vivir mejor y superar miedos, culpas y arrepentimientos. Entonces, él habla allí también de estas cosas pendientes que ellos veían que quedaban de otras vidas y de cómo tenían que venir a repararlas o a trabajarlas en esta nueva vida según la programación que han hecho en ese periodo entre vidas. Interesante. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad práctica de este conocimiento? Porque si todos nosotros aquí, o la mayoría de los que estamos viendo y compartiendo en este espacio, somos espíritas, sabemos que existe este periodo de la erraticidad, ¿qué utilidad práctica tiene este conocimiento? Pues es justamente que le demos una utilidad de que ahora estamos a tiempo para evaluar y redirigir o potenciar nuestra oportunidad en esta reencarnación. O sea, en este momento que estamos aquí sentados, que cada uno está en su lugar de vivienda, donde se encuentre, el estar aquí es fruto de una programación espiritual que hicimos en nuestro último periodo entre vidas. Dijimos, bueno, más o menos vamos a nacer por aquí en Lima, vamos a nacer en Colombia, vamos a nacer en Sudamérica, tenemos estos propósitos para desarrollar. Entonces, hicimos una programación, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos con esa programación hasta el momento y cómo va a ser nuestra futura evaluación entre vidas para la siguiente que vayamos a programar. Si estamos acumulando millas, estamos acumulando bonus hora, o si estamos generando, es como, caray, todo el listado está, espérenme que el listado está como larguito y está pendiente, y hemos empezado. Si hago un balance hasta el momento que he construido, estoy aprovechando al 100%, al 10% o al 1%.
No recordamos que planeamos, pero lo intuimos. Y si nos observamos, tendremos conciencia de eso. La intuición es realmente esa capacidad que nos da para percibir nuestras propias cosas que tenemos allí grabadas en la conciencia y en nuestra memorias espirituales, que si a través de la oración y de la meditación logramos concentrarnos y conectar profundamente con ellos cada vez como un hábito, vamos a poder escucharnos a nosotros mismos y clarificar las intuiciones. Y nuestra conciencia nos dice, de pronto si está tranquila, que oiga, ya está todo hecho, o caramba, nos falta bastante por realizar. De esa manera podemos invertir en nuestro futuro, en nuestra evolución, en vez de tener arrepentimientos y lamentos, tener logros y realizaciones, disfrutar y aprovechar mejor de esos periodos entre vidas. Pues que esos periodos entre vidas no duremos mucho tiempo lamentando lo que no hicimos, sino que capitalicemos todo lo que sí realizamos, lo que quedó pendiente, pero que sí lo pudimos avanzar, para poder entonces en esos periodos entre vidas aprender más. Hay una serie de libros, de pronto ustedes conocen Violetas en la Ventana, ¿lo han leído? Ese tiene una serie que son 4 libros realmente, creo que solo uno, el primero que es Violetas en la Ventana, está en español, pero los otros 3 están en portugués, y es la serie de cómo ella habla de su periodo entre vidas desde esa última existencia. Es muy interesante cómo ella muestra que ella se fue a capacitar a otra colonia, fue a aprender, pudo visitar otras colonias más avanzadas. Sería muy interesante si pueden adquirirlo y leerlo. Es muy fácil de leer, es muy agradable. Ella cuenta la historia y lo motiva a uno para que realmente ese periodo entre vidas no se proyecte para ese aprendizaje mayor, ¿no? Poder visitar otros espacios. Entonces, señoras y señores, por si no lo sabían, nosotros, cada uno de nosotros, estamos construyendo nuestro cielo y nuestro infierno. Así que cuando desencarnamos, no es que por azar vamos a llegar allá a algún lugar X, sino que justamente con esa construcción vibratoria que ya estamos generando en el aquí y en el ahora, con cada acto de bondad, con cada mirada, con cada aprendizaje, con cada reconocimiento de nuestros errores y dificultades, estamos avanzando para construir un lugar muy bello al que vayamos a llegar y un tiempo más aprovechado, o entonces vamos a tener más dificultades. Ahí es como cuando pasamos por la aduana, vamos a tener más dificultades en llegar a un lugar agradable y vamos a tener que lo que no trabajamos o no tuvimos mucha conciencia acá, a través de procesos de amor, de pronto a través del proceso del dolor, que nos hace despertar, pues vamos a vivenciar ese periodo entre vidas. Entonces, qué rico que lo que podamos hacer es programar unas buenas vacaciones espirituales, que realmente nos podamos reencontrar, que podamos viajar a otras colonias, que podamos aprender y visitar otros planetas. Es muy, muy chévere, muy bonito. Incluso a través del sueño podemos hacer esas preparaciones y esas mentalizaciones para poder ir afinizándonos con eso. Y entonces el momento de acción es ahora. No es el otro año, no es cuando se acabe la pandemia, no es cuando llegue la otra pandemia, no es cuando hagamos la próxima reencarnación, sino es justamente este momento aquí y ahora, para que tengamos esa toma de conciencia permanente. Esta toma de conciencia permanente a veces nos trae un costo, que es justamente pues no vivir como dormidos o en la inercia o simplemente sobreviviendo, sino realmente en mayor conciencia en cada instante. Podemos, a través de la oración y de la meditación, ayudarnos a sintonizar cada vez más, entrar en contacto y recordar nuestros objetivos reencarnatorios, planificar, ir proyectando nuestro futuro, haciendo un análisis honesto y constante. No vale la pena engañarnos o intentar engañar a las demás personas cuando nosotros mismos sabemos en qué punto estamos. ¿Qué hemos conquistado? ¿Qué realmente nos cuesta mucho trabajo? ¿Qué sí sentimos que, mejor dicho, probablemente lo pusimos en nuestro listado, pero nos cuesta trabajo trabajarlo? Y es por allí que justamente tenemos que seguir trabajando para así fortalecer la voluntad. La voluntad no se fortalece sola, y esa es la mayor dificultad. Que dice, bueno, voy a hacer tal cosa, y este año sí lo voy a hacer, y este mes empiezo. Y pasan los días, es como cuando uno empieza el año y dice, este año voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, este año sí el emprendimiento, este año, bueno, hacemos toda la listica tan bonita, ¿no? Y llega febrero y ya se nos ha olvidado la lista, la tenemos por allá guardada en un cajón.
Entonces, si la hicieron este año y la dejaron guardada, vayan y la buscan, por favor. Estamos en septiembre, ¿sí? Para hacer un recorderis. No se ha acabado el año, no se ha acabado la existencia, no se ha acabado este periodo reencarnatorio para que lo podamos aprovechar más. Ese mejoramiento constante, que sea a través del amor y no solo por el dolor. Mira que a veces estas experiencias de dolor, como esta, porque me caí, nos ayuda a recordar ciertas cositas de que hay que tener más paciencia, hay que ir más despacito, que a veces por el amor no las recordamos, pero cada vez ese nivel de conciencia lo que nos va llevando es a que nos empoderemos más desde el amor, desde la responsabilidad y no desde la corrección y el dolor. Darle las gracias por esta oportunidad, esperando que en breve nos reencontremos así, a volver a compartir, a abrazarnos, para poder seguir en este proceso evolutivo reencarnatorio de esta existencia, y que pues si Dios quiere nos encontremos también en este periodo entre vidas para seguir trabajando y aprendiendo cada vez más. Muchas gracias por la oportunidad, por su escucha, y quedo abierta si hay dudas, preguntas o inquietudes que pueda